Y ahora sí, gracias Paz. Ya, bueno, vamos a ir viendo los resultados y yo creo que lo vamos conversando igual. La idea es que vamos aquí, nos estamos preparando para un eventual debate, así es que tenemos que ir a empezar como a soltar la lengua, ¿ya? Primero, antes de ver los resultados, ¿qué es lo que nosotros entendemos por derechos humanos? Porque igual es difícil conceptualizarlo. ¿Qué es lo que ustedes entienden por derechos humanos? Se supone que son los derechos de cada habitante, de cada persona. ¿Ya? Son los Es derechos de como cada habitante, cada persona. Paz. lo que tenemos desde que nacemos, que es como ciertos derechos que podemos exigir y como que son inalienables y otros de esos nombres que no me acuerdo. ¿Ya? Pero eso. Son derechos, ¿cierto? Como dice primero la Marti, que tenemos todas las personas. La Paz dice, los tenemos desde que nacemos y son inalienables, ¿ya? ¿Qué significa inalienable? No me acuerdo qué era, pero es como que vienen con nosotros, no los podemos pasar a otra persona, están desde Exacto, que nacemos, no distinguen ni raza, ni sexo, ni nada de eso. exacto, inalienables, ¿ya? No se los podemos pasar a otra persona, ¿ya? A otro ente, ¿ya? Eh, no vienen con nosotros desde que nacemos, incluso ahí hay una discusión grande en torno a cuándo somos personas. Ya somos personas desde el momento, desde el segundo uno, en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, o somos personas a los 3 meses, cuando ya tenemos desarrollado un sistema eh, nervioso. ¿Ya? Eso es un tema debatible. ¿Ya? Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que derechos humanos son facultades, ¿ya? Que tenemos todos los seres humanos desde el momento que nacemos eh, y bueno, hasta que nos morimos. Como dice La Paz, son inalienables, es decir, no se los puedo traspasar a otra persona, son míos, no los puedo vender, no los puedo regalar, no puedo renunciar a mis derechos humanos, y estos no distinguen en edad, en raza, en sexo, en religión, en cultura, ¿cierto? Por lo tanto, son universales, ¿ya? Si yo me voy a vivir a Marte, igual voy a tener derechos humanos, ¿ya? Eh, los, voy a hacer una pregunta que quizás suene ridícula, ¿ya? Pero es interesante de debatir. ¿Los animales podrían tener derechos, así como derechos humanos, derechos animales? Debería tenerlo, Yo pero no opino lo que tiene. sí, deberían. Es ¿Ya? una vida, deberían tenerlo. Porque es una vida, ¿cierto? Deberían tenerlo. ¿Ya? Entonces, ahí también hay una fuerte discusión en torno a si los animales son objetos de derecho, ¿ya? Durante mucho tiempo, bueno, los animales, al igual que los niños, fueron considerados no objetos de derecho porque no tienen capacidad de razonar, ¿ya? Sin embargo, hoy día la legislación se está abriendo también a regularizar la situación de los animales, y no solo de los animales domésticos, ¿ya? De todo tipo de animales, ¿ya? Y ese es un tema súper, súper, súper interesante. Hoy día entonces vamos a dejar un ratito como los derechos de los animales de lado, y vamos a hablar de los derechos de las personas, ya de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos. Y ya una vez que tenemos clara la definición, ¿cierto? Aquí hay algunos resultados. Vamos a ver puro gráfico hoy día, ¿ya? Primero, cuando la pregunta es, espérenme, déjenme correr esto, no puedo correr esta cosa, para que no moleste, ahí sí, ya, cuando escucha el término derechos humanos, ¿qué ideas se le vienen a la mente? ¿Ya? Principalmente habla de los derechos fundamentales de las personas. Ya la mayoría de la población lo relaciona con derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales, ¿a qué derechos nos referimos? A la vida, A la salud, vida, A la educación. educación. Ya, ¿Vivienda? vivienda, ¿Puede considerarse? sí, Porque vivienda, hay personas que no lo consideran. sí, también es un derecho humano. Ya. Libertad de pensamiento. Bien, ya. Miren, los derechos humanos se clasifican en dos. Hay derechos humanos colectivos y derechos humanos individuales, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos colectivos, estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo,
son conquistas que la humanidad ha alcanzado de manera colectiva, ¿ya? Y son beneficios para toda la población. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la educación, toda la población se ve beneficiada por eso, ¿ya? Cuando hablamos de derechos humanos individuales, estamos hablando de aquellos que atañen solo a la persona individual. En este caso, el derecho a la vida, ¿cierto? O estamos hablando del derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, ¿ya? O a la libertad de movimiento, ¿ya? Por lo tanto, en Chile, ¿cierto? Cuando la gente escucha hablar de derechos humanos, principalmente, hace referencia a derechos humanos fundamentales, y al parecer, derechos humanos fundamentales colectivos, ¿ya? Hay mucha gente también que se inclina como hacia el respeto, el buen trato, la igualdad y la dignidad de las personas, ¿ya? Otros creen que derechos humanos tiene que ver con justicia y con la defensa de los derechos de las personas, ¿ya? Con todos aquellos que se sienten pasados a llevar, bueno, los derechos humanos tratan de defender también a aquellas personas. Otros hablan entonces de democracia, progreso y desarrollo de la sociedad, ¿ya? Esos son como los principales. Más abajo, miren, aparecen respetos a grupos vulnerables o minorías, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que la gente no ve ese tipo de derechos como derechos humanos tan importantes? Yo creo que por la palabra primero, ¿Ya? como las llamadas minorías. Claro. Como que de partida son ¿Minimizadas? minimiza como el tema, no sé, siento yo. Como de partida quizás la palabra, la información también respecto a estas minorías. Ya, Y, no sé. ya, con que probablemente hay una parte importante de la población que no lo considera como un derecho humano importante, porque como dice La Paz, se habla de minorías, entonces al parecer esos temas solo le interesan a esas minorías. Igual, esta encuesta arroja algunos resultados del año 2015, ya, yo creo que igual eso ha evolucionado, ya, y ha cambiado. Frente a la pregunta, ¿cuán de acuerdo está con los derechos humanos? O sea, si los derechos humanos son fundamentales para nuestra vida cotidiana, el 91,5% cree que sí, ¿ya? Ustedes, chiquillos, ¿alguna vez han sentido o ven hoy día en el escenario actual chileno alguna vulneración a los derechos humanos? Sí, ¿Dónde, Martina? en el estallido social, un ejemplo, ¿Por qué? como Carabineros de Chile cuando le disparaban a las personas en sus ojos, o cosas así, cuando se llevaban a gente arrestada, Ya, también los golpeaban, pasaban a llevar sus derechos humanos. claro. No sé si ustedes vieron ayer salió la noticia respecto de la caída en la postulación a Carabineros. Ya, Carabineros tuvo una caída de un 71% menos de postulantes. Ya, o sea, si lo vemos como al revés, de 100 carabineros postularon 30. Esa es la realidad hoy día entonces de Carabineros de Chile. ¿Por qué creen ustedes, y un poco recogiendo la reflexión que hace la Martina, por qué hoy día jóvenes como ustedes no quieren pertenecer a Carabineros de Chile? Por lo que pasó en el Por lo estallido social, por por lo la que no Constitución, yo también Ya. creo, la Constitución. Ya, porque yo igual leía como la declaración de uno de los ministros, ministro del Interior, parece que era, no me acuerdo cuál de los ministros, pero decía que era porque el estallido social había demostrado lo vulnerable que era ser carabinero, ¿ya? Y yo creo que el análisis que hacía esa autoridad estaba errado, porque tiene que ver con el descrédito que hoy día tiene una institución que es fundamental en el resguardo de los derechos humanos. Cuando la Martina dice, la gente sale a protestar y jóvenes de la edad de ustedes arriesgan su vista, ¿cierto? Tenemos una institución que en vez de proteger, ¿cierto? Está vulnerando los derechos humanos. Y eso fue una noticia a nivel mundial. Ya, yo me acuerdo que en diciembre creo que salió un reportaje de la BBC donde decía que en Chile, después del estallido social, se habían perdido más ojos que en los conflictos de Medio Oriente.
¿Ya? Entonces, ahí tenemos yo creo que esa es una de las tantas razones de por qué una institución fundamental en el respeto de los derechos humanos hoy día entonces se ve cuestionada, ¿ya? Entonces, tenemos claro que para nosotros hoy día es fundamental los derechos humanos. Ya, acá hay una percepción como una evolución respecto como de lo que piensa la gente. Insisto, yo creo que esto, si lo actualizamos, nos arrojaría otros resultados, ¿ya? Pero dice en su opinión, ¿la actual situación de los derechos humanos en Chile es mejor, igual o peor que hace 10 años atrás? Entonces, mucha gente piensa que es mejor, ¿cierto? Pero cuando hacen la proyección en el futuro, ¿usted cree que la situación de los derechos humanos en el país será mejor igual? La gente en el 2015 tenía como esperanzas de que la cosa fuera mejor. Si aplicáramos esta encuesta, ¿ustedes creen que eso variaría de alguna manera o no? Como hoy día la gente pensará que se respetan realmente los derechos humanos en nuestro país. No, Claro, porque nosotros, por ejemplo, en esa época estábamos mirando a Venezuela y decíamos, como en Venezuela no se respetan los derechos humanos, ¿cierto? En cambio nos sentíamos súper protegidos acá en Chile, ¿ya? No sabíamos qué iba a pasar después. Y acá, miren, esta pregunta es súper interesante porque dice, en el fondo pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de garantizar los derechos humanos? ¿Ya? La mayoría, entonces, un 42%, dice que del gobierno, ¿ya? Y un 32% dice que el Estado. Si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿de quién es la responsabilidad de garantizar los derechos humanos? ¿Quién debe cuidar los derechos humanos? Ya vimos la diferencia entre gobierno y Estado. La Yo deberían creo que saber. el Estado, ¿Ya? ¿Por qué el Estado? porque independiente del gobierno, los derechos siguen siendo los mismos. Exacto. Imagínese a un gobierno no le gusta, no sé, tal libertad de pensamiento y nada que ver. ¿Ya? Entonces, el Estado. Exacto, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, la máxima entidad es el Estado. Acuérdense que el Estado es el país, es Chile, son todas las instituciones en Chile. Y el gobierno son quienes administran esas instituciones. Por lo tanto, el gobierno se tiene que someter, ¿cierto?, a los lineamientos del Estado. Ya, por lo tanto, si fuera al revés, estaríamos constantemente como vulnerando los derechos humanos, porque lo que son derechos humanos para alguien de izquierda pueden ser no derechos humanos para alguien de derecha. Por ejemplo, en las dictaduras o en los gobiernos de izquierda, generalmente se vulneran los derechos humanos individuales, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de tránsito. Y en las dictaduras de derecha se violan los derechos humanos colectivos, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros supeditamos el Estado al gobierno, vamos a tener entonces una constante violación de derechos humanos, ¿ya? O una vulneración de derechos humanos. Yo le decía, bueno, lo respondió solo la Marti, pero ¿hay alguien más que crea que el Estado chileno vulnera o definitivamente viola los derechos humanos en algún otro aspecto? Aparte de Carabineros y después del estallido social. Sí, con el tema de la salud y la educación. ¿Ya? ¿Por Por el qué? tema de la salud, por ejemplo, porque la salud es un derecho, entonces debería ser como accesible para todos, pero ¿Ya? pasa que lo que hay ahora no es que sea salud para todos, sino que está la libertad de elegir qué sistema quieres optar. Y libertad entre comillas, porque está igual limitado por tu situación. Claro. Entonces yo creo que igual hay una vulneración como quizá indirecta, no sé. Ya, bien, bien. Para algunos entonces hoy día se vulneran los derechos humanos en el ámbito de la salud o en el ámbito de la educación, cuando los niños no reciben la educación que el Estado debería garantizar. ¿En qué otro lugar? Hay un caso así, pero que es emblemático en Chile. El Sename. El Sename, ¿cierto? O sea, el Sename ya no puede ser como mejor ejemplo de, ahí ni siquiera estamos hablando de vulneración, estamos hablando de violación a los derechos humanos, ¿ya? No es que se vulneren, yo creo que en el caso de la educación están vulnerados, pero en el caso del Sename son derechamente violados, porque ahí tenemos a un Estado que no está presente.
¿ya? Si yo, por ejemplo, soy una niña que, no sé, me quedo huérfana, ¿cierto? Voy al Sename y el Estado me tiene que proveer de cierta protección, ya de protección, de cuidados, de educación, y no lo hace. Eh, Miren, yo no sé si algunos de ustedes tiene Twitter. Yo en el Twitter sigo a un joven digo yo, ya no es tan joven, pero que él creció en el Sename. Es un boxeador que se llama Cristóbal Yesen. ¿Ya? Él, se los voy a escribir en el chat por si alguno lo quiere seguir. Yo a él lo sigo, y el Cristóbal Yesen siempre está dando, así se llama, él siempre está dando reportes como del funcionamiento interno del Sename. Y ahí uno queda, pero uno dice, pero ¿cómo es posible que se sigan vulnerando los derechos humanos de los niños? Entonces, como es casi como un círculo vicioso, ¿cierto? Un niño cae al Sename, se hace delincuente porque es la herramienta que tiene para poder sobrevivir, ¿cierto? Después lo tenemos delinquiendo en la calle, el niño sigue, no sé, va preso, y toda su vida ha sido víctima entonces de una violación o de una vulneración a sus derechos, ¿ya? Entonces ahí tenemos donde un Estado debería protegerlos, finalmente los deja en el desamparo, ¿ya? Una de las cosas que Chile tiene que reformar, aparte de Carabineros, es el Sename, ya es el sistema de protección a los menores. Acá dice, índice de protección de derechos humanos, la muestra total. Esta es como la percepción que tiene la gente en general, ¿cierto? Bueno, si hay una baja protección, casi un 30% establece que hay una baja protección, un 51% cree que es una protección media, o sea, 50, 60, 70, casi el 80% siente que sus derechos humanos no están garantizados en Chile, ¿ya? Y tenemos que apenas un 16, casi un 20% sí cree que están garantizados, ¿ya? Entonces ahí es interesante cómo la gente lo va percibiendo. Acá, cuando nos hacen la pregunta respecto de los derechos humanos son un problema de otros países, pero no en Chile, un 64% está en desacuerdo. En Chile todas las personas tienen los mismos derechos, la gente está en desacuerdo. ¿Por qué creen ustedes que están en desacuerdo? Hay una visión también de la justicia, una visión crítica de la justicia. Por la diferencia en las clases sociales. Ya, porque se tiene la acceso. pregunta? La pregunta es, ¿todas las personas tienen los mismos derechos? ¿No hay diferencias? ¿Ya? Por ejemplo, uno lo ve en la aplicación de la justicia, ¿ya? Hace como un mes atrás salió el caso del hijo de Calderón, ¿cierto? Y ya, y por muy farandulero que sea el tema, cuando sale la resolución de que él debe cumplir su condena en una clínica psiquiátrica, mucha gente se enojó. ¿Por qué la gente se enoja por eso? Es que a cualquiera le Porque darían como esa solución, pues. eso. Porque Porque otra tiene persona lo plata. hubiesen tratado como delincuente, ¿o no? Al tiro a la Claramente, si fuera cárcel, otra pues, al persona tiro X a que la no tuviera cárcel. plata, lo mandan a la cárcel al tiro, no la mandan Sí, a una pues, clínica y él tenía psiquiátrica que se plata y... mejore. Exacto. Ya, claro, tiene que ver entonces con el poder adquisitivo. Parece que en Chile, ¿cierto? Mientras mayor poder adquisitivo tengo, bueno, la justicia se va acomodando entonces a esa situación. Ahora, igual pensaba, ¿no? Que uno le desea a ese gallo así lo peor, y que vaya a la penitenciaría y que no sé. O sea, bueno, es su destino finalmente, pero uno desearía que todos los jóvenes delincuentes pudieran rehabilitarse en clínicas psiquiátricas, ¿ya? O que todos tuvieran esa posibilidad, ¿ya? Sin embargo, hoy día no existe esa posibilidad, ¿ya? Hay gente que abusa al exigir sus derechos humanos, ahí la gente está en desacuerdo, y es necesario que la comunidad internacional vigile el cumplimiento de los derechos humanos. La gente está entonces de acuerdo, ¿ya? Porque es importante que organismos internacionales estén vigilando lo que pasa en Chile, no solo en Chile, en todos los países. ¿Por qué creen ustedes?
¿Por qué será importante que vengan organismos extranjeros a decir, ah, sí, en Chile los derechos humanos funcionan bacán? ¿Habrán jerarquías? No sé, ¿Ya? deben haber jerarquías como en quién controla las cosas. ¿Ya? Y por No sé, ejemplo, no hay sé una países, respuesta clara en verdad, pero... ¿ya? Pero hay países como China, por ejemplo, donde no entran organismos internacionales. ¿Ya? Ahí tenemos entonces como, por ejemplo, bueno, en Chile todavía pueden entrar, y Amnistía Internacional, por ejemplo, es una de las organizaciones internacionales que ha hecho informes desde octubre hasta la fecha respecto de la situación de derechos humanos, ¿ya? Pero hay otros países donde no se puede entrar, ¿ya? Y eso es aún más complejo. Ya Corea del Norte, por ejemplo, es un país donde no se puede entrar a ver qué pasa con los derechos humanos, ¿ya? Eh, Acá, miren, acá vamos a hablar como de los, particularmente de los derechos humanos donde la gente se siente vulnerada, principalmente tener una jubilación o pensión digna. Ya la mayoría cree que ese es uno de los temas más importantes que Chile tiene que resolver. Acceder a la atención en salud, ya tener un trabajo y recibir un salario digno, vivir en un ambiente, en medio ambiente libre de contaminación, acceder a educación, ¿ya? Voy a leer solo esos. ¿Tienen relación, esto es 2015, esto tiene relación con las demandas del estallido del 2019? Sí, Absolutamente, ¿cierto? O sea, cuando nosotros vemos esto que es del 2015 y la gente tiene esa percepción, es como extraño que ninguna autoridad de ningún gobierno, de ningún color, lo haya visto antes. Si todas las encuestas hablaban, ¿cierto?, de lo indigno de las jubilaciones, de la mala atención o el poco acceso a una salud de calidad, ¿cierto? Y al trabajo y al salario digno, ¿ya? A mí me llama la atención, perdón, Dígame. que las tres primeras, y en general las que están arriba, sean como todas de ámbito económico. Y no está mal, o sea, es real, pero como que igual me llama la atención eso, que las tres primeras, o las más como las que más exigen, son todas como, como relacionadas a plata, como a un ámbito económico. ¿Ya? ¿Y por qué crees tú que pasa eso? Es súper Porque es real interesante la también, po. observación. O sea, ¿Ya? es real, ¿Ya? Es una observación es una real, realidad. pero tiene que ver con que la Constitución del 80 va a ver, ¿cómo lo digo? Va a como a mercantilizar estos derechos, ¿ya? Los derechos humanos, y ese es uno de los grandes debates de la nueva Constitución, los derechos humanos no tienen precio, no deberían tener un precio o un valor transable en el mercado. Entonces, cuando nosotros hablamos de jubilación, y llevémoslo a lo concreto, ¿cierto? Una mujer que ha trabajado toda su vida, que, no sé, ha mantenido a su familia y que llega a los 60, 65 años y se tiene que jubilar y se jubila con 200.000 pesos, ahí tenemos entonces una vulneración a sus derechos. Entonces, ¿en qué sentido? En que el Estado no la protegió, ¿ya? No protegió a una persona que le dio su vida al país, ¿ya? Y por eso hoy día la gente reclama por pensiones dignas. ¿Por qué entonces, y eso tiene que ver con que en Chile, ¿cierto?, las pensiones no son administradas por el Estado, sino que son administradas por entidades privadas, ya que sacan cierto provecho o ganancias de esa situación. Claro, ¿puedo leer, Rayen, tu opinión o no? sí, sí, es que no lo dije antes porque estaban conversando y ya pasó el tema, entonces por eso lo escribí. Pero acá la Rayen dice que es el Estado el que garantiza los derechos. Exacto. Mira, y lo de la jubilación es súper ejemplificador, porque cuando hablamos de jubilación, debería ser el Estado el que se haga cargo. Sin embargo, no es el Estado, sino que son las AFPs las que se hacen cargo, ¿ya? Ahora, en los países como más desarrollados, o en países de Europa, por ejemplo, se hacen cargo tres como instancias. Se hace cargo la persona que trabaja, ¿cierto?, que tiene que ahorrar, cotizar toda la vida. Se hace cargo el empleador, ya que es el que descuenta la plata, ¿cierto?, pero que además subsidia esa pensión y además subsidia el Estado. Entonces, si yo, por ejemplo, para mi jubilación todos los meses ahorro 10 lucas,
Hoy día yo lo que hago en Chile es que esas 10 lucas se la paso a una aseguradora, a una AFP, ¿cierto? Y la AFP lo invierte en el mercado, ¿ya? Lo invierte en la bolsa de comercio. Y si la bolsa de comercio se va a pérdida, mi plata se pierde, ¿ya? Ahora, en otros países, ¿cierto? Yo aporto 10.000, el Estado aporta 10.000 y mi empleador aporta 10.000. Por lo tanto, yo tengo 30.000 pesos para mi jubilación. No sé si lo logran entender, ¿ya? Pero es un poco hacia allá, hacia donde se apuntan estas reformas, ¿ya? Tampoco se trata así como de que todo dependa del Estado y que vivamos en un país comunista, ni nada de eso, pero tiene que ver con generar entonces condiciones más dignas y más equitativas, ¿ya? Claro, y ahí la Rayen aporta otro caso de vulneración de derechos humanos, que es lo que pasa con el pueblo mapuche, ¿ya? Ahí también Chile tiene un tema pendiente. Bien, acá, bueno, de la siguiente lista de derechos humanos, los que están menos protegidos, ¿cierto? Son la jubilación digna, acceder a atención de salud y tener un trabajo y recibir un salario digno. Y ahí están divididas por algunos sectores, por algunas regiones, ¿ya? No nos vamos a detener acá. Pensando en el último año, dice, ¿y cuál o cuáles de los siguientes derechos siente usted que han sido pasados a llevar o vulnerados? Principalmente, esto como ya la pregunta personal, ¿cierto? La gente considera que la atención a salud es la primera, la segunda, vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Luego tener un trabajo, recibir un salario y tener una jubilación y una pensión digna, ¿ya? ¿De Y qué bueno, año es esto? 2015, Perdón. Ay, ¿ya? Es la encuesta del 2015. Ya, y acá viene un poco la observación que hace la Rayen. ¿Quiénes son los grupos más vulnerados? Esto es súper interesante, porque en primer lugar, la ciudadanía considera que los pueblos indígenas, en segundo lugar, la gente pobre, ¿cierto? Las personas pobres, los adultos mayores, y en cuarto lugar tenemos entonces a la comunidad homosexual, ¿cierto? A las lesbianas, y bueno, y después ya viene como las personas en situación de calle. Ya ahí tenemos como los top 5 de los más vulnerados. Eh, Bien, sigamos. Ya, y acá tenemos percepción sobre condiciones de igualdad y no discriminación. Primero, dice, las personas con discapacidad, independiente de sus características, deben tomar sus propias decisiones. El 82% dice que está de acuerdo. Ya, contratar a personas con antecedentes penales es peligroso. Miren, aquí está como más estrecha la, la información o el resultado. Ya un 30% dice que está en desacuerdo y un 47% está de acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué creen entonces que la gente no cree como en las personas que ya cumplieron una condena? yo creo que por la misma como justicia que hay como en Chile, como que está ese tema de que como que alguien entra a la cárcel, por ejemplo, y sale y en verdad como el sistema no funciona. Entonces la persona que entró no sé siendo delincuente va a salir siendo delincuente. Exacto, Como ya, yo porque creo que va por ahí. no hay un sistema, claro, no, probablemente la discriminación hacia esa persona no tenga que ver con la persona propiamente tal, sino que hay una discriminación por el sistema en el que esa persona finalmente cae, ¿ya? Y Profe, cómo, dígame. hay una discriminación también, por ejemplo, en el hecho de contratar a una persona que ya cumplió una condena. La discriminación de Chile en general, del sistema, depende de qué estrato socioeconómico venga esa persona. También. Porque si una persona que viene de clase alta, no sé, pues un cabro que se mandó un condoro y lo metieron a la cárcel, tuvo 3 años, después él probablemente fácilmente va a encontrar pega en cualquier lugar. Pero una persona que estuvo la misma cantidad de tiempo en la cárcel, que viene de un suburbio, probablemente en los barrios bajos de Santiago, no va a encontrar pega fácilmente. Como que Pero es que ahí igual, la discriminación Concuerdo. te va a ser muy notoria. pero es que igual ahí, si te das cuenta, normalmente la persona con buena situación económica tiene demasiado lo que se llama pituto, y por eso se le va a facilitar más encontrar pega, porque tienen más pitutos que las personas con menor situación económica. Como por eso también encuentran más fácil pega, pero los papeles los tienen manchados igual, y si va por su cuenta buscar pega,
va a tener la misma probabilidad de que le digan que no, que no tiene situación, que el que está en situación de calle o con su situación económica más baja que el otro. No creo, o sea, Chile es un país completamente clasista y una persona que viene de la clase alta se le van a abrir muchas más puertas independientemente venga o no de la cárcel o haya cumplido una condena que una persona que sea de clase baja. Y eso lo sabemos todos, yo creo. Y Pero independientemente también es de de pituto o no. pituto, po. Pero igual ¿No de es de las Obviamente, dos? ponte obviamente, Yo creo normalmente, que es de las mira, dos. obviamente que también normalmente es de esas pituto. personas, pero es que normalmente esas ¿Quién, personas quién, tienden a quién trabajar en la empresa o del papá o del tío o de un familiar o de un amigo, ¿cachai? Entonces ya eso, obviamente van a tener trabajo si es que la empresa es de un familiar o un amigo cercano, ¿cachai? En cambio, dudo que o no es muy probable que una persona que viva en población, ejemplo, sea amigo de un empresario para que entre en cana, salga con los papeles manchados y que le haga el pituto, ¿cachai? piensa que no todas las personas de clase alta son dueños de empresas? Que la También mayoría hay sí. que ver ese lado. Pero es Ya, que pero para hacer clase alta en este país tenéis que ganar mucha plata y normalmente eso se Sí, tiende sí, a eso, ganando con empresas, con eso es inversiones. verdad, pero Y ahí igual, entra el clasismo. Lo que pero decía el usted. clasismo es lo que yo estoy hablando. Si no se trata de que tenga una empresa o no tenga una empresa, estoy hablando de que Chile es un país muy clasista. Ese es claro, el punto. un Te poco, discriminan hasta por tus características físicas. Entonces ahí ya entramos en otro tema. Yo eso concuerdo totalmente contigo, no tengo nada que discutir. ya, por ejemplo, Yo le- lo que dicen los Vicentes, lo que dicen ambos Vicentes, tiene que ver, ¿cierto?, con que, bueno, si una persona que es de origen humilde cae a la cárcel por el mismo delito que una persona de clase alta, probablemente a uno le va a costar más reinsertarse en la sociedad. Y tiene que ver con las redes con las que yo tengo. Y eso está determinado por el nacimiento, chiquillos. ¿Ya? O sea, si yo nací, tuve la suerte, tuve el privilegio de nacer en una familia con dinero o con una buena situación económica, claro, voy a tener redes de apoyo posteriormente. Por eso en Chile son tan importantes los colegios donde uno estudia, ¿ya? Porque los colegios a uno le abren o le cierran puertas, ¿ya? Eco. Entonces, miren, voy a volver al mismo caso farandulero de Nano Calderón. Pero yo la otra vez escuchaba en la tele, estos días libres estaba viendo un matinal, y decían que a él le habían ofrecido protección en la cárcel por los contactos que él tenía. Entonces, que cuando él cae, porque él está en la penitenciaría, en la cárcel común y corriente, llegó al final. Cuando él cae a la cárcel, los como delincuentes más poderosos le ofrecen protección. ¿Ya? Y le ofrecen protección no porque sea el delincuente más bacán, sino que porque él tiene una posición de privilegio, viene de una familia con plata, ¿cierto? Y probablemente el favor de protegerlos, en algún momento él va a tener que devolverlo. ¿Ya? Entonces, incluso ahí, incluso dentro de la cárcel, su posición económica le genera, o su posición social, le genera ciertos beneficios, ¿ya? Entonces, a ese nivel como de, desigual es nuestro país, ¿ya? Bien, voy a avanzar, espérenme. Eh, Miren, acá, esta es súper interesante. Se debe permitir adoptar hijos a las parejas del mismo sexo, y acá tenemos un 48% en desacuerdo y un 39% de acuerdo. ¿Por qué creen entonces que se da esta situación? Porque vivimos, en principio yo creo que es por la sociedad en la que venimos, que sería ¿Ya? una sociedad machista, homofóbica, no en su totalidad, pero sí un porcentaje importante y más en los políticos y en nuestros gobernantes. ¿Ya? Y bueno, como tenemos ese problema de un gobierno más o menos homofóbico, creen que no es adecuado que una pareja homosexual o lo que sea tenga tenga un hijo, pero ¿Ya? ahí es como... Y ¿Puedo decir algo? en el fondo, Sí. ¿cuál es el argumento que hay detrás de esas personas? Como la La gente que religión. a veces son argumentos religiosos, Yo ¿ya? creo que el Es que tema como de Chile es un país proteger muy la niñez, católico, como en la clase, como... no en la clase. La gente Yo adulta, pienso, pero el catolicismo igual está más presente en Chile. Por eso, Sí. por lo que venimos viniendo de una sociedad machista, homofóbica y religiosa. Conservadora. Sería Conservadora, la Sí, ¿ya? palabra. Yo creo el inmadura en su estigma totalidad. igual,
primero de todas las publicidades y propaganda, y como de todo lo que está instalado en la sociedad. Y como el estigma, me escucho mucho ese argumento como de proteger la niñez, como de proteger la niñez, tiene que tener un papá y una mamá, como la familia tradicional. No sé, a mí me cuesta entenderlo, pero Pero un poco creo que va por ahí. hacia lo que apunta La Paz, creo, no sé si me equivoco, corrígeme, pero tiene que ver con que mucha gente piensa que una pareja del mismo sexo podría eventualmente darle un mal ejemplo a los niños. Entonces, un niño que naturalmente es heterosexual podría como desviar su orientación Sí, y hacerse eso, homosexual por el ejemplo de sus padres, ¿ya? Y esa creencia, ¿Sabe qué, profe? dígame, Sí, perdón por interrumpirla, pero sabe que yo también, como que no les conviene el negocio. ¿por qué? Porque también si nos ponemos a pensar, no adoptan, los niños probablemente se vayan al Sename, y ahí también se mueve el mercado negro, que se le podría llamar, sobre que venden a los niños, a las personas, entonces siguen generando ingresos y se siguen llenando los bolsillos. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, tampoco les conviene. Claro, o sea, si por ejemplo, yo de verdad, yo siempre he pensado esto, como que si parejas homosexuales pudieran adoptar, o sea, yo creo que la mitad de los niños que están en el Sename hoy día estarían en hogares, ya recibiendo educación, recibiendo salud, recibiendo cariño, ¿ya? Y tendríamos entonces un margen como de delincuencia aún menor, ¿ya? Un poco lo que dice el Vicente, yo también creo que es cierto, ¿ya? Que por ahí Yo va, también. ¿ya? Y la última pregunta dice, en Chile, ¿hombres y mujeres reciben el mismo pago por el mismo trabajo? Un 66,2 está en desacuerdo y un 22,1 está de acuerdo. ¿La situación de las mujeres sigue siendo una situación igualitaria o estamos todavía en desventaja? ¿Qué opinan las mujeres? En desventaja. Todavía en desventaja. ¿Ya? ¿Ustedes se han sentido en una posición de desventaja? Ustedes que son jóvenes aún. yo Quizá sí, no. o sea, no en temas de económicos porque no trabajo, entonces nadie me paga. ¿Ya? Pero como, sí, las típicas como comentarios medio ¿Ya? sexistas, machistas, ¿Qué tipo de comentarios, Paz? como de actitudes, de formas de hablar, formas de vestirse, formas de actuar, que son como por ser mujer. En cambio, si fuera hombre, como que nadie me los diría. Pero, no sé, Ya, perfecto. Miren, irán a mí desapareciendo. me pasó hace un tiempo, bueno, hace un par de días atrás que tuve que salir. Entonces me estaba estacionando y el gallo que me estacionaba era un gallo de estos que estacionan en la calle y me gritaba así, me gritaba como un loco. Me decía, dobla. Y yo así, oye, loco, relájate. Y estaba con mascarilla. Y yo después pensaba y decía, ¿por qué me grita? Yo no le dije nada, no me iba a poner a pelear con él, pues, pero fue súper violento como al gritarme. Y yo decía, este gallo, decía, y no es por hacerme la víctima, pero yo decía, este gallo no lo hubiera gritado así un hombre. Como que me gritó a mí por ser mujer, como que lo pensé, ¿ya? Profe, a mi mamá le pasa lo mismo cuando está manejando y es siempre, o sea, los tipos la insultan en la calle, o sea, como que, no sé, po, mi mamá le da la pasada a un tipo que va en un auto y el tipo no quiere pasar, po, porque tienen como esa costumbre ya machista súper instaurada, que le tienen que dar la pasada a la mujer y ella le va a dar la pasada y el loco como que mi mamá no pasa, él no pasa y el loco como que se ofusca así y la insulta y le tira cualquier ordinariedad así, y una cuestión que yo la he visto ya muchas veces, o sea, es una cuestión impresionante. Y mi mamá me dice lo mismo que ustedes, si yo fuera hombre, no me dirían esas cosas, no me Sí, dirían sí cuando pienso voy eso. manejando, perdón la palabra que voy a utilizar, pero no me diría maraca, no me diría ninguna de esas cuestiones cuando voy manejando. Claro, ya, entonces, claro, ¿no? Y yo también, yo igual lo cuestiono, digo, pucha, ya, no es que me hagan la víctima, pero yo igual les aseguro que si yo hubiera sido hombre, ese gallo no me hubiera gritado, pero como que se sienten con el derecho a gritar, pues. Entonces, y ahí uno se siente vulnerada igual. Ya, ahora, ni hablar como de las vulneraciones que sufrimos las mujeres desde muy corta edad, por la forma de vestir o por la forma de andar en la calle, ya. Eso saben ustedes de sobra, ¿cierto?
Bien, chiquillos, vamos a hacer lo siguiente. No alcancé a... Vamos a dejar hasta aquí la revisión de la encuesta. Hay varios temas que yo fui anotando. Yo les voy a dejar una tarea. No la alcancé a escribir porque estábamos en reunión antes, pero se las voy a escribir en el Classroom, que tiene que ver con que ustedes en forma individual desarrollen cuál creen ustedes que es el derecho humano más vulnerado en Chile. ¿Ya? Se las voy a dejar escritas en unos 5 minutos en el Classroom y les voy a dar toda la semana para que ustedes la puedan contestar, ¿ya? Y la vamos a revisar la siguiente clase, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Pero sí quiero que se queden como claras con la definición de derechos humanos y con el rol que tiene el Estado en la protección y en el resguardo de los derechos humanos, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya? Como tarea entonces les voy a dejar la pregunta de ¿cuál es el derecho humano más vulnerado en nuestro país? A juicio personal, es una opinión personal, ¿ya? Y ahí me van a tener que explicar por qué, ¿ya? Terminando entonces esta clase, yo les voy a abrir la pregunta en el Classroom. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o alguien quisiera aportar algo? Ahora, un poco para que no nos vamos como con la sensación pesimista de que se violan todos los derechos humanos en Chile, en el fondo, ¿qué podemos hacer como para un poco combatir esta situación o paliar esta situación? ¿Es posible hacer Protestar, algo? Ya, Estallido 200.0. protestar y deshacer las mismas protestas que realizamos Nueva en agosto constitución por ahora. ahí y todo eso. Y que sabes que yo no sé, hay como, yo no siento que la nueva constitución haga un gran cambio. ya, ¿por qué, Vicente? Es que como que todos pueden decir, es que sabes que lo que yo siento es que estas personas son tan buenas para como estafar a las personas que aunque sea, se me olvidó el nombre, pero que hay solamente gente del pueblo, como, se me olvidó cómo se llama esa cosa, yo creo que van a conseguir puras personas que sean como amigos y que lo hagan pasar como personas comunes. Miren, es súper interesante lo que plantea el Vicente. Eso es lo que yo siento, así que yo siento que hacer lo mismo, hacer la misma cosa pero con otros nombres, ¿no? Ya, es súper interesante lo que plantea el Vicente porque en el fin de semana salió como los nombres, a ver, para, si se aprueba el cambio a la Constitución, hay que definir si se va a hacer una asamblea mixta o una asamblea constituyente, ¿cierto? La asamblea mixta significa que el pueblo elige representantes para discutir las leyes o los proyectos de ley, ¿cierto? Y también lo hace el Congreso. Entonces ahí tenemos como esta mezcla. Cuando hablamos de una asamblea constituyente, significa que el 100% de los participantes son elegidos por la gente, ¿ya? Lo más probable es que gane la opción de asamblea constituyente, ¿ya? Eso es como lo que quiere la gente, al parecer. De ser así, los partidos políticos ya tienen listos como a sus candidatos, y yo los estaba viendo la otra vez en internet, me parece que el profe Esteban lo puso como en sus historias de Instagram, y claro, eran como los mismos políticos de siempre, y uno decía, ya, vamos a cambiar la constitución, ¿cierto? Y vamos a elegir una asamblea constituyente, pero para que estén los mismos de siempre. Entonces, es súper importante lo que dice el Vicente, porque al momento de tener una asamblea constituyente, deberían salir elegidos representantes de la ciudadanía y no de los partidos políticos, porque los partidos políticos están desprestigiados, ¿cierto? No, la gente común y corriente no cree en los partidos políticos, ¿ya? Y ahí es súper importante que ustedes observen, porque ustedes ya pueden votar, ¿cierto? Que vean, bueno, quiénes van a debatir sobre infancia, por ejemplo, quiénes van a debatir la reforma al Sename, ¿ya? O quiénes van a debatir las reformas, no sé, en cuanto a las leyes en torno a la familia, ¿ya? Porque si tenemos a conservadores debatiendo en torno a la familia, vamos a tener una constitución peor que la del 80, ¿ya? Y la idea, ¿cierto?, es generar una constitución actualizada, una constitución moderna y una constitución acorde a las necesidades de la gente, ¿ya? Y acorde a las necesidades de ustedes, ¿ya? Así es que eso, es importante lo que plantean ahí ustedes. ¿Ya, chicos? Hay que informarse entonces. ¿Se hará el plebiscito o no se hará el plebiscito? Ay, no sé.
No sé, ojalá que sí, pues, pero el tema es que yo tengo miedo de que pase algo, de que se junte los rechazos y los apruebos, ya hay una guerra, no, 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 en el plebiscito no, no. Claro, uno le da miedo, ¿por cierto? Además, Sí, ir a votar con coronavirus más encima de eso, está no. complejo, ¿ya? Pero hay que ver entonces, hay que ver qué va a pasar. Ya, bien chiquillos, los voy a abrir entonces la pregunta, pero se la voy a dejar abierta toda la semana para que la puedan contestar, ¿ya? ¿Alguien escribió algo acá en el chat? Sí, era Sí, para los que concuerdo. piensan que la Constitución va a lograr que Chile sea el mejor país del mundo. No, no lo hará, pero sí dará gran paso a. Exacto, exacto. Finalmente la Constitución no lo es todo, también tiene que ver con nuestro comportamiento, ¿cierto? Nosotros nos quejamos como de la corrupción de los políticos, pero nosotros también somos medios corruptos de repente, ya somos corruptos cuando, no sé, pues recibimos más vueltos, cuando privilegiamos a nuestros amigos en vez de ser un poco más justos. Paz, dígame. No, que yo quería agregar algo, pero es como la primera pregunta que hizo de qué podemos hacer. Que yo siento ¿Ya? que la educación es súper importante, porque hay mucha ignorancia en todo, todos somos ignorantes en algún aspecto. Entonces siento que también, claro, va de un tema de sistema, pero siento yo que igual es importante, o sea, muchos de los abusos pasan en las calles también. Y eso Exacto. también, como los derechos son individuales, también son como ataques individuales. Entonces siento que la educación es súper importante, como siempre. Exacto, y la educación fundamentada en el respeto, ¿cierto? Sobre todo en el respeto, ¿ya? Que harta falta que nos hace. Ya bien, chiquillos, les abro entonces la pregunta y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Que tengan una buena semana. Nos vemos, pórtense bien. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Que esté bien.